Bienvenidos a todas, todos, todes. Una vez más, estamos aquí en el Rincón de las Letras para reseñar un gran libro. El autor de este libro es Rafael Cifre, pero su escritora es una gran amiga mía, comadre, mamá de mi ahijado, llamada Miriam Molina, profesora en Lengua y Literatura, quien fue la encargada de ordenar las ideas de Rafael y plasmarlas en el texto escrito. El libro que nos ofrece Rafael Cifre es una suerte de autobiografía que recorre su vida por la pastoral católica. Yo la verdad que desconozco bastante de la Iglesia Católica y de sus diferentes ramas, pero sí puedo recoger de la lectura su compromiso por la opción de los más pobres. Al lado de gente como Monseñor Angelelli, entre otros muy importantes, Angelelli porque es como un ícono en dictadura militar. La presentación y las salutaciones, donde también saluda y agradece un poco a varias personas, entre ellos a la persona que escribe el libro, que le da cuerpo a este libro, que es mi amiga Miriam Molina. Luego viene el cuerpo del texto, que cuenta de muchas partes muy pequeñitas, un epílogo y finalmente poesías y saludos de los amigos. Recorre este camino ecuménico, si se quiere, laico, trabajando y organizando los movimientos campesinos dentro del territorio argentino y fuera también de él. De hecho, tuvo mucha incidencia y fue muy importante, tanto a nivel latinoamericano, obviamente local, regional, latinoamericano y mundial. Sin ánimos de contarles el libro, me gustaría rescatar algunos lugares que tiene muy interesante este texto. Uno de ellos es el paso por la dictadura militar de los años 70, donde a esta gente de la opción por los pobres, al tildárselas de comunistas, la secuestraban y en muchas ocasiones los mataban. Angelelli, de hecho, es un muerto a manos de la dictadura. Cifre ha sido un exiliado político, ha tenido que irse del país y continuar su obra fuera de la Argentina. Exiliado en España, exiliado en Nicaragua, finalmente vuelve. Eso es por un lado lo que rescato. Y lo otro importante que rescato es cómo nos cuenta Rafael su paso por los pueblos originarios del sur del país, donde toma contacto con caciques y empieza a contarnos un poquito cómo fue su estilo de vida, sus ritos, cuáles son sus creencias y cómo el Estado, el aparato estatal, en todos los casos siempre ha jugado en contra de la emancipación del más pobre o del más desvalido. Es un poco la idea, me parece a mí, de la lucha y del trabajo de Cifre en relación a los más desprotegidos. En España trabajó como docente, acá en Argentina trabajó como alfabetizador, que no es lo mismo que docente, pero ahí también es muy interesante eso, lo que cuenta en términos de escuela popular, la doctrina de Paulo Freire, cómo esa doctrina les trajo aparejada el exilio y en muchos casos de otras personas la muerte. Bien, un poquito de ficha técnica de este libro para saber de qué estamos hablando. Sin echar raíces, sigo caminando, de Rafael Cifre. Es un libro que tiene 209 páginas. Está compuesto por una sección de agradecimientos, donde le agradece a todas las personas que pasaron y que fueron relevantes en su vida en función a este trabajo que viene haciendo. Luego mis primeros pasos en el movimiento rural. Luego derribar para construir, lo que nosotros le llamaríamos la deconstrucción. Dónde instalar la sede regional. Luego viene un capítulo sobre Angelelli. Son muchos los capítulos. No son capítulos, son partes dentro de un capítulo. Respecto a las formalidades del libro, el libro está bien escrito, me gusta mucho, está contado en presente, tiene pocos pasajes en pretérito, lo que nos da la sensación de que Rafael está sentado frente a nosotros contándonos su historia y que la estamos viviendo en tiempo real, lo que es muy interesante, y no tengo mucho más para decir al respecto, está muy bien escrito. Yo he tomado de referencia este libro porque es un poco extenso y la verdad es que en general todo es muy interesante, pero hay algunas cosas puntuales que me parecieron destacables. Una de ellas, por ejemplo, es el paso
por los pueblos originarios de Neuquén, donde el pedido de alfabetización tenía que ver con que el blanco, que es el Winca, les enseñaran sobre su dios. Y a cambio, ellos le enseñarían sobre sus dioses. La primera palabra de esta alfabetización que aprenden a escribir es chivo, que les parecía muy interesante, y me parece a mí también muy interesante la idea de chivo, porque dicen que sin el chivo no existen los pueblos originarios, o al menos ese pueblo originario de Neuquén. ¿Por qué? Porque el chivo les provee de todo lo que necesitan. Otra cosa que me parece de mucho valor para ponerlo en consideración es cómo eran tratados estos pueblos originarios por estos wincas. Cuando se trataba de comerciar, por ejemplo, las mujeres de los pueblos originarios iban al pueblo a vender sus mercaderías, sus mercancías, y se las trocaban por cosas en mal estado, y además, si entraba un blanco, ellas se tenían que ir. Y si había un blanco, ellas no podían ingresar al local. Ese nivel de discriminación, que además estaba avalada por un Estado que lo legitimaba por medio de las fuerzas represoras, es decir, por la policía, legitima esta disparidad de poder entre quien sea blanco y argentino en términos de no considerarse originario, y aquellos que sí son originarios, que no les permitían sus celebraciones. Y gracias a Cifre y a las personas que estaban con Cifre, consiguieron que por primera vez en muchos años estos pueblos originarios pudieran tener su celebración de 3 días. Era una celebración a la Madre Tierra, básicamente. Haciendo una traspolación de la época a esta época, es muy interesante ver cómo la conciencia de clase sigue siendo toda una cuestión y todo un tema y toda una lucha en este país. Cómo algunos criollos, algunos nacidos argentinos y pobres que tienen que trabajar, siguen defendiendo la estancia del amo, pero durmiendo afuera como el perro. Esto en los 80 ya pasaba, o sea, ya habían algunos que denostaban a los pobres aborígenes, a los pobres indígenas, por pobres, por negros a su criterio, por supuesto, poniéndoles el mote de sucios, etcétera, cuando ellos venían de la misma clase, porque también eran gente trabajadora, gente que tenía que salir a ganarse el mango. Sin embargo, siempre existió esta grieta. Cuando nos dicen la grieta existe hace muchos años. La grieta existe hace 200 años. Y siempre ha habido gente que ha defendido al amo en vez de defender los propios intereses y los de su clase. Al margen de eso, que me pareció una lectura muy interesante para hacer, ojalá lo pudieran leer al libro para que ustedes puedan hacer su propia lectura. Otra cosa que vi muy interesante, estoy mirando para abajo porque tengo el libro aquí, es el fraude eleccionario. Me hizo acordar mucho a la historia argentina de la década infame, donde se llevaba gente a punta de pistola a votar. Bueno, en estos casos llevaban a los pobres indígenas a votar con sus DNI, y muy pobres y con mucha hambre les daban de beber vinos, se ponían borrachos, se dormían, venían los punteros políticos, les sacaban los documentos y votaban por ellos. Esas cosas pasaban, por ejemplo, en Formosa, sin ir más lejos. Y esto lo cuenta Cifre, no lo cuento yo. Cifre habla de la organización Colping en Argentina, que es una organización internacional, y también muestra un poco cómo el capitalismo también va invadiendo y va destruyendo lo popular. Y en el caso de Colping, de la asociación Colping, de esta organización, que se supone que es para empoderar a las familias de campesinos, el capitalismo se metió y rompió con todo esto. Al punto que Cifre tuvo que volver, le pidieron la renuncia y tuvo que volver a su lugar de origen. Quisiera leerles un pedacito así del pasaje 44 del capítulo principal del libro. Se llama Chivo, palabra clave y piedra angular de la alfabetización. Dice: continuamos con la alfabetización tomando conciencia de cuánto nos habíamos equivocado al hacer la cartilla. Como entre otras cosas que nos pidieron al principio fue que le habláramos de nuestro Dios,
que por allí no había pasado, comenzamos con la palabra de Jesús. Pero recuerdo que en una clase, hablando de la creación, preguntamos qué vemos en el entorno y nos dicen los cerros, los chivos, el agua, la naturaleza, el hombre, la mujer. Volvemos a repreguntar, de todo lo que vemos, ¿qué es lo más importante que hizo Dios? Y respondieron, el chivo. Muy asombrado les pregunto, ¿por qué dicen que el chivo? Y me respondieron taxativamente. Y el chivo nos da la carne para comer, el cuero para taparnos cuando hace frío, nos da la grasa para poder alumbrarnos en las noches, nos da el trabajo. Sin el chivo, nosotros no viviríamos. Nos dieron una hermosa lección para nosotros ese día. Y el día que ellos pudieron unir los sonidos chivo y pudieron leer la palabra chivo, fue comenzar a reír y celebrar poder leer y escribirla. Es un libro muy ameno, muy interesante, se lee bastante fácil. Cada pasaje es muy breve, entonces la lectura es muy ágil, muy rápida. ¿Qué me deja este libro? Este libro me cuenta la historia. Cifre es la historia de estos movimientos campesinos. Es la historia de esta pastoral tercermundista. Es la historia de lo que le pasó a Angelelli. Es la historia del exilio. Y nos cuenta también la historia de aquellos pueblos originarios tan postergados y tan pisoteados constantemente por los Wincas, por nosotros. Espero que lo disfruten, que lo puedan comprar. Averiguaré en qué librería los están vendiendo. Y si existe alguna forma de comprarlo online, lo pondré también, porque me parece muy interesante que se pueda leer. A quien le interese la historia, este libro les va a parecer muy interesante. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Espero haber incentivado mínimamente a que quieran leer un poquito de Cifre. Les recomiendo, y de paso para que lean también a mi amiga Miriam, que es una gran escritora. Por el momento es todo. Espero verlos próximamente en otra reseña de otro libro que lea, también de literatura mendocina. En esta oportunidad también les voy a dejar un enlace aquí abajo a un blog. Es una biblioteca virtual que estamos armando colectivamente. Yo la organizo, pero los textos los proveen todos y todas. Tiene más de 100 títulos en este momento. Es un espacio de consulta, tanto para docentes como para alumnos de nivel medio y de nivel superior. Así que aquí abajo les dejo el enlace para que ustedes puedan acceder directamente a él. Los contenidos son gratuitos, es decir, nadie les va a cobrar nada por entrar, no necesitan poner ningún dato ni nada. Lo que sí les pedimos es, lo que sí yo les pido es compartirlo, para que más textos lleguen a más personas. Creo que esto es todo por hoy. Les mando un abrazo muy fuerte. Sigan adelante con la cuarentena, cuídense, que de esa manera nos cuidamos todos. Hagamos las cosas bien, desinfectémonos, no nos juntemos con el paciente 98 que ha contagiado medio Mendoza y cuidémonos. Nada más.